Elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2023. Cobertura especial de Radio Universidad, FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Hoy nos visita Alejandro Esmale del espacio Nuevo Más, a quien ya le damos la bienvenida porque por supuesto está con nosotros en el estudio de Radio Universidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes y bueno, sí, estamos en este nuevo rol. En este nuevo rol. Bueno, vamos a comentarle a las personas, quizás que no te conocen. Alejandro, un hombre de radio, podemos decir, que fuera de aire me comentaba, esto es otra cosa, ¿eh? No es lo mismo estar entrevistando que ser el entrevistado, ¿eh? Tal cual. Es distinto, es apasionante igual. Está bueno, pero bueno, hasta que uno se acostumbre y bueno, tenga las palabras justas para explicar más que nada, ¿no? Para que todo quede clarito, porque si hay algo que a mí me gusta es que quede lo más claro posible cada uno de los puntos en los cuales estamos presentando. Pero bueno, todo eso será con la práctica y nadie nació sabiendo. Sí, se trata de experiencia también. Bueno, vamos a arrancar por ahí, si te parece, Alejandro. ¿Querés contarnos, bueno, cómo iniciás, ¿no?, en este camino de la política y finalmente decidís presentarte como precandidato a intendente? Bueno, esto es un camino largo ya. Militando, no soy de los militantes full time, por llamarlo, darle alguna definición. Uh-huh. Sí soy militante desde hace más de 10 años en cada una de las actividades que se desarrollan todos los meses y los proyectos, y nos hemos encerrado con los compañeros, compañeras en diferentes lugares a armar plataformas, a estudiar diferentes temáticas. Eso ya lo venimos haciendo aproximadamente hace unos 5 o 6 años. El porqué de comprometerme es porque en un momento de mi vida dije, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa rezongando puertas adentro o sigo militando y me comprometo, pero me comprometo de verdad? Y bueno, ya me habían ofrecido en algún momento una postulación. La rechacé, igual seguí trabajando, los ayudé a este mismo espacio. Uh-huh. Se dio la oportunidad después de la pandemia, que estuvimos encerrados y tuvimos muchas horas para escribir, para leer y para planificar, y pensé que ya era el momento, que era ahora o nunca más. Así que bueno, nos comprometimos y bueno, el compromiso es ese. Uh-huh. No seguir renegando puertas adentro, sino tratar de poner nuestro granito de arena, y si se puede solucionar, aunque sea un toquecito de tanta problemática que tenemos, ya es fabuloso. Bien, Alejandro, en alguna de tus declaraciones ya en algunos medios de comunicación de Olavarría, mencionás que intentás o buscás hacer una Olavarría como cuando eras chico. Como cuando eras chico. Bueno, ¿querés contarnos cómo sería esa Olavarría? Bueno, yo veo que se fueron potenciando diferentes problemáticas, y desde cuando yo era chico, que hace mucho tiempo atrás, al día de hoy se han perdido muchísimas cosas, entre valores y mucho el respeto, y mucho en diferentes puntos de la sociedad. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad es algo que se ha perdido y que se viene potenciando también la problemática. Uh-huh. ¿A qué me refería? Como cuando era chico. Cuando éramos chicos, nosotros salíamos a altas horas de la noche, con 10 años, con 12 años, a jugar al fútbol en la plaza del barrio. Uh-huh. Los vecinos y mis padres tomando mate o algún aperitivo en la puerta con todas las ventanas abiertas. Hoy eso no se puede hacer y bueno, eso es uno de los tantos puntos a los cuales me refería. Después, el trabajo también, otra de las problemáticas, se fue potenciando, y hoy tenemos un
un sector de la sociedad de pibes de 18, pibes y pibas entre 18 y 30 y pico de años que están a la deriva. O sea, ¿por qué digo están a la deriva? Tienen la posibilidad, los que tienen posibilidades de estudiar, terminar la secundaria, y los que tienen la posibilidad de continuar una carrera terciaria o universitaria, que no son todos, bueno, después se encuentran con otra problemática también, que es el conseguir trabajo. Entonces, bueno, son todos, son problemas que yo creo que estamos en una rutina tan feroz y tan ardua del día a día, de comer más que nada, en cada uno de los hogares, que no tomamos dimensión de que estos problemas ya son muy graves y que están rompiendo generaciones. Porque te estoy hablando de una edad etaria o un sector de 18 a 35 años, es mucho. ¿Y qué será de esa generación dentro de un par de años si no lo cambiamos ahora? Es una gran pregunta que está para debatir y para solucionar en forma urgente. Tal cual. Bueno, y en ese sentido, entonces, nos contabas que han estado trabajando, aprovecharon, ¿no?, el aislamiento de la pandemia para ponerse a laburar ahí bien fuerte. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? En principio, mencionaste uno de los grandes temas a abordar, por lo menos en este ciclo de entrevistas que estamos realizando desde Radio Universidad, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Muchos barrios, vecinos, vecinas que hacen sus reclamos, que se sienten inseguros incluso en su propia casa. Sí, te acuerdo. ¿Qué proponés desde tus espacios o qué tipo de políticas podés abordar para solucionar esta situación? Sí, bueno, las políticas en cada uno, no solamente en seguridad, sino también, bueno, en salud y educación, que después vamos a resumir nuestras propuestas. En seguridad es una reestructuración, es un montón de pequeños puntos que hay que unirlos, reestructurarlos y tratar de hacerlo que en Olavarría, la seguridad sea para todos. Hoy hay ciertos barrios, ciertos sectores de la ciudad que quizás no es que la policía no llegue ni que no haya una planificación. Sí que llegan tarde. Entonces, cuando vos tenés una problemática en el cual llegás tarde a los hechos, es porque, el proyecto, la plataforma de seguridad no está bien hecha. No soy un técnico en seguridad, un especialista en seguridad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Olavarría es muy grande, ha crecido y yo creo que necesita una reestructuración. Ya no alcanza solamente, no solo con la bonaerense y todo el aparato que tiene armado, más lo municipal ya no alcanza, y eso se están dando cuenta. Yo el otro día, casualmente, estábamos terminando de cerrar lista, vinieron unos compañeros y compañeras de La Plata que se quedaron en casa. Voy a una pizzería de por aquí cerca de la facultad, pasamos, compramos, volvimos a mi casa, tenía que volver yo a buscar la comida. Cuando vuelvo, a la vuelta ya estaba cortada yo digo, un auto se incendió. No, eran los vecinos del barrio que habían tenido una reunión en la sociedad de fomento y habían decidido cortar. ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Que obviamente que se reestructure la seguridad, pero que ya no dan más, no pueden salir ni siquiera a hacer las compras. Entonces, ya cuando se potencia tanto la problemática, algo hay que hacer. Creo que es la reestructuración, repartir de forma más igualitaria los móviles, quizás volver el policía de a pie, como se había intentado algunos años atrás, y sacar la parte de patrulleros más hacia la parte fuera de la ciudad de Olavarría. Las localidades también están pasando lo suyo, y también lo que es la parte rural. La parte rural ha habido sucesos que la verdad que son preocupantes, porque ya son más que un asalto o un robo. Han incendiado campos, es muy problemático. Lo que decimos nosotros es, sí, la reestructuración, y ya te digo, una de las posibles soluciones, no es la definitiva,
puede ser volver a poner los policías en lo que es la parte céntrica, la parte de San Vicente, Pueblo Nuevo, bueno, la más movida, el policía de a pie, en conjunto con las motos, y bueno, y sacar los patrulleros un poquito más hacia los barrios de afuera. Bien. Bueno, otro de los ejes que vos nos planteaste y de tu campaña también tiene que ver con el acceso a la salud. En ese sentido, y además nos encontramos, ¿no?, en este contexto de reclamos, de conflictos de los trabajadores del hospital municipal, que venimos de un abrazo simbólico en donde están reclamando por mejoras en sus salarios, por más personal, en este caso en el área de limpieza, en el área del comedor. Los profesionales de la salud también se quejan, ¿no?, porque no acceden al escalafonamiento. Digo, ¿cómo pensás también resolver ese tipo de problemáticas? Bueno, el problema de salud tiene que partir primero de duplicar o hasta triplicar en algunos casos el presupuesto. Tenemos que comenzar por ahí. ¿De dónde se sacaría la plata? Me preguntarán la mayoría, ¿no? Porque te preguntamos. Eso es lo más interesante. ¿Dónde sale la plata? Si querés triplicar un presupuesto para salud, que bueno, que es uno de los sectores más complicados. Bueno, nosotros vemos que desde el Nuevo MAS hay una problemática aún peor en la República Argentina. Olavarría no queda fuera de este contexto, que es la fuga de divisas. La fuga de divisas aquí en la República Argentina es extraordinaria, y de eso no he escuchado a ningún precandidato hablar. Entre lo que es el agro, el campo, las grandes industrias, los grandes capitales, y ahora voy a hacer una salvación sobre todo esto, tenemos 400.000 millones de dólares de fuga de divisas. Olavarría tiene uno de los sectores industriales más importantes, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también unas fábricas de las más importantes de Sudamérica. Bueno, que también están dentro de este número que yo estoy hablando. Entonces, eso sería un puntito. Después, a eso tenés que sumarle que Olavarría, que ya lo ha dicho el intendente Gali en varias ocasiones, precandidatos, bueno, tenemos lo que es el derecho a explotación de canteras, el mal llamado impuesto a la piedra, que nunca se cobró como debe cobrarse. Bueno, según, yo no he tenido acceso a los libros contables del municipio, pero según el intendente Gali y Echeverri en su momento, bueno, decían que solamente con el impuesto a la piedra Olavarría es autosustentable, dicen ellos, ¿no? Bueno, de ahí partimos de que se puede sacar un buen presupuesto para salud, para educación, pero estamos hablando de salud, bueno, el presupuesto triplicar. ¿Triplicar para qué? Bueno, salarios, como bien estás hablando vos, salarios para médicos, médicas, auxiliares, enfermeros, bueno, todos los trabajadores y trabajadoras del rubro, insumos que hoy están faltando insumos, y parece mentira que estemos hablando. Está bien que venimos de una pandemia, que yo digo, en la pandemia se apareció la basura debajo de la alfombra. Todo lo que se venía haciendo mal, en pandemia, bueno, nos empezamos a acordar de, falta esto, falta el otro. No puede ser que en algunas salitas de ciertos barrios no haya gasas, por ejemplo. Entre algunos insumos que son básicos, como no tener el tenedor y el cuchillo para comer en tu casa. Cosas que la verdad no tendríamos que estar discutiendo en este momento de la vida. Las localidades, otro horror, porque ya es horror, el no tener médicos, falta de insumos. ¿Cómo vivir en una localidad, descomponerte o tener un tratamiento o que te pase un accidente hogareño simplemente y no tener médico? ¿Qué tenés que esperar? ¿Tenés que esperar 5 o 6 horas que haya una ambulancia disponible? Si no es que está en la localidad. Bueno, son problemas que hay que atenderlos ya. Ayer había que atenderlos. Entonces, bueno, todo eso parte de este presupuesto que estamos hablando. Teniendo ese presupuesto y ya contamos de dónde sacar la plata, bueno, allí están algunos de los puntos a resolver en forma urgente. Después tenemos también que hablar de la descentralización de la salud, que es otra problemática
muy grande, descentralización, que están todas las salitas abiertas en el partido de Olavarría. Es fácil, solamente tenés que poner insumos y médicos en cada uno de los barrios, y se soluciona simple. Y sacás del hospital 16.000 turnos por mes están teniendo. Estuvimos hablando en la calle con gente con problemas o tratamientos del corazón que tienen que sacarse sangre una vez por mes para llevarlo al médico de cabecera y de ahí ser medicado. Bueno, le dan turno para 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir a laboratorios privados, sacarse sangre en laboratorios privados y casi siempre terminar pagando cuando tienen una salud pública que la pueden usar. Entre algunas otras problemáticas que la verdad que son muy grandes. Todo esto viene de la crisis extrema que ya estamos teniendo en nuestro país, crisis en el cual, bueno, muchos gobiernos, ya sea provinciales, nacionales o municipales, bueno, vuelvo a lo mismo, le están dando una mano a los grandes capitales, porque estamos viendo que los grandes capitales están recibiendo ayuda en todo momento, pero no se están acordando de que hay una salud pública, una educación pública y todos sectores que, bueno, que la gente necesita soluciones ya. Uh-huh. Alejandro, nos contabas que, bueno, has charlado con vecinos y vecinas, estuviste de recorrida por algunos barrios y qué es lo que te plantean, ¿no? Las personas o qué necesitan, como vos mencionás, ¿no? Resolver con urgencia. En primer lugar, lo que necesitan de urgencia es lo que siempre te dicen. Primero que tienen miedo, que viven con miedo, que es inaudito que tengan que vivir encerrados, que 6, 7 de la tarde, ahora más en esta época del año, ya tienen que estar encerrados porque en ciertos barrios que hemos recorrido no se puede estar ni siquiera en la vereda, ni siquiera podés tener las ventanas abiertas y cosas, porque en ciertos lugares hemos visto y nos han mostrado que pasan y quizás, no sé quién será, bueno, de eso se tendrá que encargar la justicia, a los cascotazos y quizás aciertan a tu ventana. Bueno, todo eso, esas cosas que pasan de película, no están pasando en muchos barrios aquí en la República Argentina. Eso en primer lugar, la seguridad. Después, bueno, que hagan algo con los salarios, por supuesto. Bueno, casualmente nuestro primer punto, el más importante que tenemos, es que estamos pidiendo un salario básico vital y móvil de 500.000 pesos. Uh-huh. Ese salario de 500.000 pesos, también, ¿de dónde se sacaría? Bueno, de la misma forma que estuve hablando de la salud, de los grandes capitales, de las fugas de divisa, controlando, pero un control en serio, verdadero, de todos los grandes capitales que juegan con el bolsillo de la gente, porque son los que te ponen los precios, los grandes capitales. ¿Y a qué me refiero? Por eso hoy iba a ser la salvación, la hago ahora. ¿A qué me refiero con grandes capitales? Son las grandes empresas, ya sabemos, igual lo explico, que quede clarito, porque muchos dicen del otro lado, bueno, yo tengo una pyme, yo tengo un emprendimiento, y vos me estás diciendo que los grandes capitales, bueno, los grandes capitales se entiende como las grandes empresas, los formadores de precio, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. Y todos aquellos que sus empresas ya cotizan en bolsa. No estoy hablando ni de los emprendedores, no estoy hablando de las pymes, pero pymes hasta 50 empleados, ya pasando los 100 empleados, aquellos que se hagan llamar pyme, bueno, ya no son pyme. Entonces, bueno, valga esa aclaración para que, bueno, quede claro que cuando hablo de sacar la parte de la ganancia de los grandes capitales, son como empresas que han ganado fortunas, no solamente en momentos normales, sino hasta en pandemia. Sea Loma Negra, Cementos Avellaneda, Loza, Cerro Negro, los hipermercados, los bancos, las casas de juegos. Bueno, uh-huh. Son sectores que se la llevaron toda y se la siguen llevando toda. Pero ellos siempre, el campo, uh-huh. siempre tienen problema
Pero... Claro, la gran pregunta acá Sí. sería, Alejandro, es ¿cómo vas a hacer? O cómo desde tu espacio planean hacer eso, porque bueno, justamente estamos hablando de grandes empresas Sí, sí, sí. o de grandes capitales que obviamente van a poner trabas en el camino, por trabas en el supuesto. camino, Olvídate. Sí, sí, sí. bueno, estamos hablando por ejemplo del sector del campo. También hemos visto cómo de repente paran el país Tal cuando cual. algo no les gusta o no les beneficia. Digo, bueno, ¿cuál es la propuesta en ese sentido? Y además lo uno también, no digo, con el gran eje que tienen desde Nuevo Más, que vos nos mencionabas recién, en la búsqueda de este salario mínimo de 500.000 pesos, que además hablan de un shock antiinflacionario anticapitalista, ¿no? Explícanos ese concepto porque es difícil hablar, como vos mencionabas, de esta recaudación de impuestos o de presupuestos para mejorar la calidad de vida, en este caso de los olavarrienses, pero con una idea anticapitalista. Sí. Bueno, casualmente parte de lo que estoy hablando es lo que tiene que ver, queda más que en claro que todo esto es anticapital. Nosotros defendemos pura y exclusivamente a los trabajadores. Todos los proyectos son exclusivamente para, bueno, de una vez por todas, que el trabajador, que nosotros creemos que es el que pone el cuerpo, el que pone la actividad para hacer el producto en cada una de las empresas, sea valorado como es valorado. Acá los grandes capitales, casualmente, bueno, le dan trabajo a la gente, ¿a costa de qué? De X horas de trabajo, las que quieran ellos. Si tenés que trabajar 12, 14, bueno, las tenés que trabajar. Hasta te dicen, no te gusta, ahí está la puerta. Bueno, maltratos así que lo hemos vivido durante muchísimos años. Me preguntabas sobre cómo hacer con estos grandes capitales para que no se rebelen. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. Los grandes primero un control estricto a las mismas empresas que desde el municipio, desde las provincias, desde el mismo gobierno nacional, están las herramientas para hacerlo y están las leyes también para hacer los controles, para que las divisas no se fuguen, para que presenten las declaraciones juradas como las tienen que presentar, para que den explicaciones de los movimientos. Eso existe todo, no es que nosotros vamos a inventar nada. Hay que ponerlo en práctica, pero ponerlo en práctica estrictamente. Nosotros hoy estamos viendo un gobierno nacional que dejó pasar todas a los empresarios. Regalito de Navidad, de Pascua, de Reyes, todo junto le dio a los empresarios. El caso Vicentín es uno de ellos, entre tantos otros. En ningún momento le puso freno y obviamente no le pone freno a los grandes capitales y lo más seguro que te vayan a pasar por arriba. No puede ser que el campo, que las grandes industrias alimenticias te vengan a decir o le vengan a decir al señor presidente o al gobernador o a quien sea a cuánto quiero yo que esté el dólar. O poneme un dólar para el turismo como estamos viendo ahora. No, yo quiero un dólar para la cosecha, un dólar para el turismo, un dólar para el alimento. No puede ser que, o sea, alguien tiene que decirle, pará, acá hay leyes en las cuales hay que respetarlas. Si no, esto se va a transformar en lo que ya se está transformando, ¿no? Un desastre en lo interno, en lo hogareño para la gente. Comer, comer, si seguimos así, y no tengas ningún tipo de duda que vas a necesitar 300.000 pesos, si no es que ya estamos muy cerquita, solamente para comer. Vas a terminar pagando lo que quieran ellos, a cualquier costo. Pero bueno, anticapitalista y el shock anticapitalista es primero por lo que estoy hablando. Después, porque en esos controles también tiene que ver el control de precios, pero bajo apercibimiento penal, entre otros de los puntos que tiene que ver con todo esto. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Lo que estamos hablando. Los controles estrictos, no te hagas el vivo. No te hagas el vivo, respetá las leyes, respetá el mercado
y si no, vas preso. Son medidas estrictas, pero acá estamos viendo que si esto no lo hacemos de esa manera, lamentablemente lo vamos a ver potenciado solamente el año que viene, que no soy economista ni contador, pero el año que viene ya estamos hablando de una inflación entre el 160 y 170%. Están hablando los economistas de $1 a 600 pesos, el oficial. Entonces, bueno, por eso, tiene que ser estricto y ya. Por eso, que bueno, entre tantos puntos, por ejemplo, qué sé yo, otro de lo que estamos pidiendo, la eliminación del IVA. Eliminación del IVA, que el IVA va directamente a la economía popular. Es inaudito que el IVA te lo cobran 5 veces en todo, en el alimento, en el calzado, y te lo cobran aparte en los servicios. Entonces, bueno, esa es otro punto de tanta plata que no sabemos dónde está. ¿Y dónde va el impuesto al valor agregado? Nadie nunca lo explica. Bueno, son todos pequeñas cajitas de dinero que si juntás todas las cajitas, bueno, ahí tenés plan de salud pública, de educación, de cultura, un desarrollo social como corresponde. Hoy tenemos gente pasando hambre y acá se dan el lujo de no dar explicaciones que pasaron con 217 tarjetas con saldo, 217 estamos hablando. Nadie sale a dar explicaciones. Entonces, no. Acá hay que dar un cambio rotundo porque yo sé que la gente está asustada, que la misma política en los últimos años ha hecho que la gente tenga miedo no solamente a la seguridad, a la inseguridad, sino también a la misma política, Yo cuando me comprometí, muchos de mi gente cercana, de mi entorno, me dijo, no, ¿cómo te vas a meter en política? Es peligroso. Ese es el concepto que tiene la gente de la política. Es peligroso. Y hay que decirle a la gente, yo es la primera vez que me voy a postular. Uh-huh. Exactamente. Y no todos, que haya una parte, como en todo ámbito de la vida. Hay gente buena y gente mala. Pero no todo es malo en la política. Que los que por ahí tienen proyectos un poquito más ambiciosos para solucionar, como te estoy contando, y vos me preguntás, ¿y cómo corno lo vas a hacer? Si te tenés que enfrentar a todos los dinosaurios. Y bueno, ahí está el tema, el compromiso. Si no nos comprometemos, la vamos a pasar muy mal. Anteriormente mencionabas algo que también es un aspecto clave a abordar en este ciclo de entrevistas y que tiene que ver con las articulaciones y el trabajo en conjunto con las organizaciones sociales que, como vemos, ¿no?, desde Radio Universidad, en muchas instancias son quienes están ahí para resolver problemáticas que tienen que ver quizás con las familias o las personas más vulnerables, en donde justamente, ¿no?, la gestión municipal no llega o no los escucha o, como decíamos anteriormente, quizás no tiene esa prioridad. Digo, bueno, en ese sentido, ¿cuál es tu propuesta o cómo pensás también trabajar con las organizaciones sociales? Bueno, sí, lo que tiene el municipio es fundamentalmente una desprolijidad. Una desprolijidad, ¿por qué digo desprolijidad? Puede haber algo peor también. Pero bueno, no soy la justicia quien debe investigar lo que esté pasando. Lo cierto es que hay muchas familias en condiciones muy precarias y bueno, ante la crisis que estamos viviendo cada vez se va profundizando más. Y estando en situación precaria, en muchos lugares, estamos hablando, en muchos aspectos, de que hay familias que no tienen para comer todos los días. Estamos hablando de un buen desayuno, almuerzo, merienda y cena, que lo tienen que sortear, tienen que tirar los dados para ver qué es lo que realizan. Desde el Nuevo Más, bueno, nosotros tenemos un plan para poner en el centro del desarrollo, bueno, lo que es principalmente la juventud y los adultos mayores, que quizás son los dos sectores opuestos por la edad, ¿no?
en los cuales necesitan ayuda urgente. La juventud por el desarrollo, los adultos mayores, obviamente, por el momento de la edad de la vida que están pasando y que necesitan atención rápida, ya. Entonces, bueno, esos son los dos puntos que privilegiamos. Y en realidad, bueno, es para proteger y garantizar los derechos, como siempre lo decimos, de las mayorías sociales, los sectores más vulnerables. ¿Y las infancias? Las infancias, bueno, entran dentro de la juventud, ¿no? Uh-huh. O sea, vendría a ser... sí, bueno, ni bien nacen y después, bueno, niñez y juventud prácticamente abarca lo mismo en los desarrollos. Tiene que ser desde lo educativo, alimenticio, educativo, por ejemplo, qué sé yo, el desarrollo dentro de los clubes para que puedan realizar su deporte, el ámbito cultural, el ámbito, bueno, social, como bien estamos hablando, pero principalmente sí, el alimento es lo que es un derecho. No se le puede negar. Y bueno, es simple y volvemos a lo mismo, todo viene encadenado es controlar y repartir a quien se debe repartir. Y, como bien estoy hablando, es un derecho tener alimento todos los días, educación, salud, esparcimiento. Cualquier ciudadano, en este caso estamos hablando de la niñez, la juventud, los adultos mayores, cualquier ciudadano. Nosotros, yo que no soy, no sé, bueno, ya entraría dentro del adulto mayor. Bueno, no, estoy entre medio. Bueno, todos nos merecemos. Es un derecho. Entonces eso no se puede dejar de hacer. No se puede tener desprolijidades. Nosotros, por eso, es controlar y repartir como se debe repartir en todos los puntos que te estoy diciendo. Uh-huh. ¿Y cómo pensás hacer esa repartición, digamos? ¿Cuál es digamos, la estrategia o las políticas respecto de eso, ¿no? Porque como vos lo contás, parece como muy fácil, ¿no? Digo, controlar y repartir y solucionaríamos la mayoría, ¿no? de estas problemáticas, digo, pero en ese sentido, digamos, ¿cuáles son las estrategias o las políticas propiamente dichas que si en caso de que ganes, digo, vas a poder implementar en tu gestión? Bueno, como hablábamos hoy de la salud, cada secretaría tiene su presupuesto. Partiendo del presupuesto, es ahí donde a lo que me refiero controlar y repartir. Es por medio del presupuesto que vos tenés, bueno, por eso te digo, hay que analizar los números que estén manejando el municipio, cuánto es lo que se recauda y modificar las recaudaciones, por ejemplo, del impuesto a la piedra y de lo que estuvimos hablando hasta recién. De ahí en más, por supuesto, bueno, una vez teniendo el presupuesto, uno sabe la cantidad de posibilidades que tiene y la cantidad de familias que puede llegar a atender. Después, por supuesto, hacer un estudio minucioso de cómo creció la pobreza en la ciudad de Olavarría, ¿no? ¿Cuántas son las personas que realmente lo necesitan? Bueno, eso lleva todo un trabajito fino, sí, que es el estudio para saber a cuántas familias hay que ayudar, el presupuesto que hay que tener para tener tanta cantidad de mercadería, bueno, y de todo lo que necesite cada familia. Es un trabajito fino. Yo hoy no te puedo decir porque no tengo los números a la vista. Si yo tuviera los números a la vista, te digo, sí, mira, se puede hacer tal o cual cosa. Lo que yo haría en primer lugar es, como bien abrimos esta charla, es siempre en cada secretaría es tener un buen presupuesto. El presupuesto, y ya dije de dónde sacarlo. De ahí en más, bueno, el estudio en el caso de desarrollo social, de cuántas familias hay que atender, qué está pasando en los clubes, qué pasa con los comedores. Porque hay muchos comedores que están desatendidos y el municipio dice no corresponde a nosotros. Claro, no le corresponde al municipio, pero la crisis la hizo un extraterrestre. O sea, los comedores se fueron abriendo porque hay cada vez más gente que no tiene para comer. Entonces, bueno, a esos comedores también hay que atenderlos. Te tendrás que sentar en la mesa, charlar con quien esté al frente de los comedores, llegar a un acuerdo y de ahí seguir ayudando a cada una de las familias, pero no podés decir eso no me corresponde. Por eso digo, control y repartir, me refería principalmente a eso.
Bien, nos queda el último eje, si se quiere, en estos temas que hemos ido abordando o en las diferentes entrevistas, y tiene que ver con el acceso a viviendas, ¿no? También una problemática importante que, como vos bien mencionabas, no es solamente a nivel nacional, sino que nos toca de lleno a nivel local. En ese sentido, ¿qué tipo de medidas o, como decíamos, de políticas pensás abordar para dar solución, ¿no? al problema del acceso a las viviendas? Hoy imposible. Y, digamos, hacia todos los sectores de la sociedad, ¿no? Porque una de las principales críticas también que se hace a la gestión actual tiene que ver con que, se ha pensado quizás algunas soluciones, pero para un sector determinado de la sociedad y aquellas familias más vulnerables, o como vos bien mencionabas, quizás que no pueden acceder a un trabajo digno o a un trabajo formal, quedan por fuera, ¿no? de sistema, esas sí. políticas. Sí, exactamente. Bueno, lo que es el problema habitacional, yo estoy por cumplir 50 años y desde que tengo uso de razón lo estamos hablando. Se está debatiendo, entre comillas, ¿no? Quiere decir que durante décadas no se hizo, no voy a decir no se hizo nada. En algún momento hubo una reactivación que se han realizado barrios, pero no se llevó a cabo un plan verdadero de plan habitacional. Esto es lo mismo, y va todo encadenado, Giselle. Esto es lo mismo que estábamos hablando recién con lo de desarrollo social. Si vos no estudiás la problemática, no repartís equitativamente la plata en las diferentes secretarías como la tenés que hacer, no tenés la fuga de divisas, a los grandes capitales que estábamos hablando hoy, los controlás y no les dejás hacer lo que quiera para que ellos con la plata del pueblo, que le corresponde al pueblo, no llegue. Bueno, ahí tenés todos los puntos en el cual después podés llegar a hacerlos activos a estos planes. El plan de vivienda fundamentalmente es a través del control y que ese dinero no se vaya para tener la plata. De otra forma hoy es muy complicado. Y más complicado aún por la inflación que tenemos. Estamos hablando de un 130, 140%. Imagínate que hoy, recién te lo dije, tener una vivienda es imposible. Comprar un terreno es imposible. Estamos hablando, todavía lo dicen, $15,000 por ponerle un precio, ¿no? $15,000 un terreno, imagínate que no nos alcanza la vida para comprar solamente el terreno. Entonces, y lo otro fundamental es que todos los precandidatos, cuando hablen de igualdad, si no la van a llevar a práctica, que no hablen directamente. Por un poquito de respeto a la sociedad e inclusive a sus propios votantes. Porque como vos decías, todos los planes que se hacen para un sector. Cada vez la diferencia es más grande, el que tiene y el que no tiene. Por eso abrí esta charla diciendo el municipio privilegia a los grandes capitales y está abandonando a la ciudadanía, al pueblo trabajador, de una forma lamentablemente extrema. Estamos en un momento en el cual se puede controlar, como bien estamos hablando. Pero bueno, hay que tener agallas y sentarte acá. No estamos hablando tampoco de pelea. Y todo lo que estoy hablando es bajo el control de los y las trabajadoras. En todo sector, en toda sección. Todo es bajo el control de los y los trabajadores. De hecho, el gobierno, llegamos al gobierno municipal, es un gobierno de trabajadores. Se discute por medio de asamblea, no solamente los trabajadores, sino me refiero a toda la ciudadanía. Y de ahí se sacan las conclusiones. Acá no es que nosotros entramos al gobierno como hacen los gobiernos tradicionales, se sientan en el sillón y empiezan con el dedo a señalar, vos haces esto, vos haces el otro, y toman las decisiones entre 5 o 6. No, acá es entre los trabajadores y trabajadoras, los trabajadores que son quienes van a controlar que todo esto se cumpla. Pero principalmente lo que es el plan habitacional,
si no paramos, no controlamos la fuga de divisas y toda la plata que se nos va, entre todo lo que te estuve comentando, y lamentablemente va a ser imposible hacerlo. Alejandro, se nos ha terminado el tiempo. Vos sabés de tiempos de radio que son tiranos y que, bueno, ojalá nos pudiéramos quedar mucho rato charlando porque nos quedan 1000 preguntas y cuestiones para abordar, pero todavía tenemos tiempo hasta las próximas PASO, el 13 de agosto. Así que te agradecemos muchísimo tu visita y, bueno, como decíamos, seguiremos en contacto. Ni hablar, ni hablar. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la Facultad de Sociales. Bueno, y espero que no sea la última vez. Sí, perdón por los tiempos, pero hay veces que uno se ceba y bueno, es que son tantas las problemáticas que necesitaríamos una semana completa de programas. Pero bueno, gracias por el espacio y gracias a todos los oyentes por dejarnos entrar en sus casas también. Y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias. Así pasaba Alejandro Esmale, referente del espacio Nuevo Más. Recordamos que él se propone también, ¿no?, como intendente a la ciudad de Olavarría, junto a Soledad Yapura como precandidata a gobernadora y Manuela Castañeira a presidenta.